Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un trabajo que a mí me parece perfecto para solucionar dos problemas que tengo cuando coso a máquina. El primero es que nunca sé dónde dejar los alfileres y al final los voy poniendo encima de la mesa y luego los tengo que recoger. Y el segundo es que muchas veces no encuentro dónde he dejado el cortahilos. Así que con este cinturón que vamos a hacer para la máquina vamos a tener los dos problemas solucionados, porque vamos a confeccionar un acerico y una funda pequeñita para meter el cortahilos y así lo vamos a tener siempre localizado y a mano. Además, por la forma en la que vamos a confeccionar nuestro trabajo, podemos usar este alfiletero y la funda tanto sujetos en la propia máquina de coser como por separado. Veréis que es muy sencillo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: 4 telas que combinen entre sí, guata de algodón, cinta de bies, hilos tipo mouliné para dar unas puntadas decorativas, también tengo botones redondos, un botón, en este caso es con forma de gallina, floca o guata para rellenar el alfiletero y luego aquí tengo una de las opciones que podemos utilizar para cerrar el cinturón, que sería velcro. Como veis, un lado es blandito y suave y el otro tiene como unos pinchitos de nylon que sirven para sujetar una pieza con la otra. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando la funda del cortahilos. Para eso descargáis el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Tiene un ancho de 7, un alto de 14 y las 4 esquinas, como veis, están bastante redondeadas. Vamos a pasar el contorno sobre la tela principal, en este caso es esta lisa, y lo vamos a hacer 2 veces. Vamos a cortar justo por la marca que estamos realizando, ya que incluye los márgenes de costura. También cortamos del mismo tamaño una pieza de guata. Y también cortamos con el mismo molde una pieza en la tela en la que va a ir el bolsillo. Y formaríamos el siguiente sándwich. La tela que va en la parte de atrás pondríamos el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros en caso de que lo tengan. A continuación, bien alineado, colocaríamos la guata, seguida de la otra pieza de la tela principal con el revés hacia la guata y el derecho hacia nosotros. De nuevo, alineamos bien las piezas. Y por último, incorporaríamos la pieza que hemos cortado para el bolsillo, pero esta la vamos a doblar justo a la mitad, poniendo el revés hacia el interior, el derecho hacia nosotros, y la colocaríamos justo en la parte inferior para formar el bolsillo. Sujetamos todo con pinzas o clips para que no se mueva. Y para trabajar con comodidad en los siguientes pasos vamos a dar un pespunte en forma de zigzag todo alrededor para unir las distintas piezas entre sí. Ya tengo el zigzag dado uniendo las piezas y ahora vamos a preparar una pieza que va a ir por detrás, que luego veréis para qué la vamos a utilizar. Por comodidad la voy a hacer con la propia cinta de bies. He cortado un trozo que es, como veis, un poquito más largo por ambos lados y lo he puesto doble. Entonces lo que voy a hacer es darle un pespunte bien pegadito al borde con hilo al tono en ambos lados para que me quede esta cinta un poquito más gruesa y bien rematada. Cuando hayáis dado el pespunte en ambos lados, fijamos esta tira en la parte de atrás de esta pieza que estamos preparando, donde no está el bolsillo. Vamos a cortar el exceso y también vamos a dar una costura en forma de zigzag pegada al borde. También podéis dar una costura recta muy pegadita al borde para unir todas las piezas entre sí. Ya he cosido por aquí la cinta, veis cómo queda. Y ahora lo que nos queda es rematar este trabajo. Para ello voy a utilizar una cinta de bies. La vamos a colocar siempre desde el lado del derecho y vamos a ir acomodando el contorno de la cinta, este borde, a la pieza que queremos recubrir. Por no alargar más el vídeo, os recomiendo que veáis el tutorial en el que hablamos en detalle de cómo se coloca la cinta de bies, en zonas rectas, en zonas curvas, cómo hacemos la unión entre el principio y el final, cómo se remata, porque es un tutorial muy completo donde todas las dudas que os puedan surgir vamos a tratarlas. Yo voy a terminar de colocar la cinta todo alrededor, luego
haré la unión entre el principio y el final, daré un pespunte justo por el doblez, voltearé y la remataré a mano por la parte de atrás. Mirad, ya he terminado de colocar la cinta de bies y ahora solo nos quedaría, por un lado, colocar algún botón, algún adorno en el bolsillo. Yo voy a coser este en forma de gallina y luego en la parte de atrás vamos a dar unas puntadas como unos 3 centímetros del borde para sujetar esta tira y que así luego cuando la coloquemos en la máquina quede con esta parte separada de la cinta donde la vamos a colgar. Luego cuando lo montemos lo vais a ver más claro. Simplemente ahora damos unas puntaditas, como estáis viendo, a cada lado, aprovechando el grosor de la guata, evitamos traspasar con el hilo al otro lado. Esta parte del trabajo ya la tenemos lista y ahora vamos a preparar el alfiletero. Para hacer el alfiletero partimos de un círculo de 10 centímetros de diámetro. Como veis, he hecho una raya justo a la mitad porque nos va a servir de referencia para las piezas que tenemos que cortar. Cortaremos una pieza circular, veis que he trazado el contorno de este círculo de 10 centímetros y he dejado luego un margen de costura. Y luego he cortado dos medios círculos. He aprovechado esta marca y he cortado dos piezas, como veis, que es justo la mitad de un círculo. En este caso, como la tela tiene dibujo, las he cortado de tal manera que ahora cuando las una me casen perfectamente. Comenzamos uniendo estas dos piezas entre sí. Aunque os parezca raro, ahora vamos a formar el círculo completo. Pondríamos derecho con derecho y en este caso, como tiene un dibujo, vamos a intentar hacerlo casar. Cuando lo tengamos sujeto, damos una costura justo por la marca que tenemos realizada. Mirad, ya tengo la costura dada y entonces vamos a formar el siguiente sándwich. Ponemos esta pieza con la costura hacia la mesa y el derecho hacia nosotros. La costura, como veis, la he abierto. A continuación colocamos una pieza que hemos hecho con cinta de bies, igual que la que realizamos en la funda del cortahilos. La podemos poner a la mitad de manera perpendicular a la costura y la vamos también a sujetar con unos alfileres que luego podamos retirar. O sea, los ponemos de esta forma para que no se nos mueva. Y a continuación incorporamos la otra pieza donde hemos trazado el círculo completo y la ponemos justo encima. Nos podemos asegurar que coincide con la ayuda de alfileres. Yo lo que hago en este caso es pasar un alfiler justo en la marca y busco la marca en la otra pieza. Y de esta manera la coloco perfectamente. Vamos a hacerlo en otro punto con otro alfiler y ya la tendríamos colocada. A continuación daremos todo un pespunte completo alrededor del círculo. No vamos a dejar ningún espacio sin coser. Ya tenemos el pespunte completo dado alrededor y además he cortado todo el exceso de tela ajustando el margen de costura. Ahora os preguntaréis que cómo lo vamos a voltear. Bueno, muy sencillo. En el otro lado habíamos cosido dos mitades de un círculo. Lo que he hecho ha sido, con la ayuda del descosedor, abrir un poquito esta costura y ahora ya lo puedo voltear. Lo hacemos así porque esa costura es muy fácil luego cerrarla porque es una costura recta, que además, como veis, los bordes ya están doblados correctamente y así nos evitamos tener que cerrar en curva una vez que esté relleno el alfiletero, que nos dificulta mucho la buena terminación. Esta costura se va a ver mucho, la del borde, y en cambio esta no se va a apreciar absolutamente nada. Ahora lo que hacemos es rellenar el alfiletero de guata. Vamos a rellenarlo para que tome forma. Cuando tengáis el alfiletero así, bastante relleno, pues simplemente apretamos un poquito, alineamos los lados de la tela y cerramos la abertura a puntada escondida.
Con esta costura cerrada no hace falta que os quede perfecto porque vamos ahora a dar unas puntadas que lo van a tapar. Comenzamos con un hilo un poco grueso a dar puntadas de esta manera, desde el centro de ambos lados. Vamos a ir partiendo, formando una especie de gajos para el alfiletero. Vamos a hacer que coincida con esta costura y tiramos. Daremos un total de 6. La pieza que habíamos hecho con la cinta de bies la tengo en el lado donde no está la costura. Ahora la voy a colocar en el lado de la costura, de esta manera. Y en el centro del alfiletero, para tapar el comienzo de este hilo, voy a coser por ambos lados un botón. Así queda mucho mejor rematado. Aunque en este lado se va a ver poco, pero bueno, lo ponemos también porque no nos cuesta trabajo y va a quedar bien terminado. Y así nos queda terminado el alfiletero. Luego lo engancharemos por aquí en la pieza que va a ir a la máquina. Vamos ahora a preparar ese cinturón. Para hacer la pieza que va alrededor del brazo de la máquina, lo primero que tenéis que hacer es medir el contorno. En mi caso tiene un tamaño de 69 centímetros y le he añadido un total de 6 a ese largo. 4 son la holgura que le voy a dar para montar una pieza luego encima de otra y pegarlas con el velcro, y 1 centímetro más a cada lado para margen de costura, por eso le añado 6. Por tanto, he cortado una pieza en tela que tiene un tamaño de 75 centímetros de largo. El alto va a ser de 12, son 5 centímetros por cada lado de la tela más 2 centímetros de margen. De guata he cortado una pieza de 73 por 5. Doblamos la pieza de la tela principal con el derecho hacia afuera y el revés hacia el interior justo a la mitad y vamos a colocar la guata. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de unas pinzas, ir doblando la tela principal para forrar esta guata. Primero sujetamos los extremos, luego ya doblaríamos este lado hacia el interior. Voy a hacer aquí el doblez completo para que lo veáis. Y luego doblaríamos este otro extremo. Primero nos aseguramos aquí en el lateral. Vamos a ver que quede bien doblado. Y luego también doblamos el borde de la tela hacia el interior y lo sujetamos con las mismas pinzas. Vamos a preparar de esta manera toda la pieza. Ya sujeto completamente la tela exterior con la guata en el interior. Tened especial cuidado en que las esquinas os queden bien plegadas. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte todo alrededor, bien pegadito al borde de la tela, tanto en el lado que tenemos sujeto con pinzas como en este otro lado. Voy a dar el pespunte y continuamos. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor y nos queda así preparada esta cinta que nos sirve para luego colocar el alfiletero y la funda del cortahilos y que vamos a colocar alrededor de la máquina de coser. Entonces, tengo aquí dos trocitos de velcro de unos 4 centímetros. Entonces, uno de ellos lo vamos a colocar por uno de los lados. Este es adhesivo, aunque luego le voy a dar un pespunte para que quede bien firme. Ya lo tendríamos colocado y justo en el otro lado, porque esto cierra de esta manera montando, vamos a colocar el otro velcro. Nos fijamos,
para que lo podamos colocar correctamente. Y entonces ahora, para mayor seguridad, le podemos dar un pespunte alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las dos piezas que hemos preparado. Simplemente las pasamos por este espacio que habíamos dejado y ahora ya lo tenemos listo para colocarlo en la máquina. La ventaja de colocar estas dos piezas así es que las podemos mover a nuestra comodidad en la máquina en función de la forma que tenga, o también si en algún momento las queremos utilizar sin estar sujetas a la máquina, simplemente sacamos esta especie de cinturón que hemos hecho. Además podremos añadir algún otro elemento que se nos ocurra para tener a mano nuestras cosas en la máquina de coser. También he hecho un pequeño adorno, igual que este acerico, para el cortahilos, para tenerlo siempre localizado y a mano. Mirad qué bien queda una vez colocado en la máquina. Me parece que es un trabajo súper práctico para tener a mano alfiletero y cortahilos. Yo los he colocado en esta posición. Los podemos colocar de manera alternativa, metiéndolos en la cinta en otro orden, o si por ejemplo los quiero desplazar, poner el cortahilos aquí en el lateral de la máquina y el alfiletero aquí. Simplemente, como habéis visto, los desplazo porque por la forma que hemos hecho para su confección es muy sencillo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.